Es una carta que fue escrita hace muchos años, pero que sigue tan viva y tan significativa como cuando fue escrita. Entonces, hoy vamos a hablar de la carta a los romanos. Y espero que cada uno de nosotros sea tocado por los mensajes y por el mensaje y por las palabras de esta carta. Entonces, la carta a los romanos. El autor de esta carta, como muchos ya sabemos, primero le pusieron sus papás el nombre de Saulo. Y Saulo era un rabino judío que pertenecía a los fariseos, esto es, judíos que eran muy observantes de toda la ley que tenían dada, decían ellos, por Moisés. Y Saulo veía a los creyentes como una amenaza, y Saulo, lleno de celo por las cosas de Dios, como él las entendía, pues veían los creyentes como una amenaza. Y entonces él, teniendo cierto poder en esta secta de los fariseos, pues influía incluso para que fueran perseguidos, y veía pues en ellos una secta que estaba surgiendo y que amenazaba pues todo lo que lo que él creía. Y para hacer la historia corta, nada más para hablar un poquito pues del autor físico de esta carta, él tuvo un encuentro radical con Jesús, y se acuerdan que lo tumbó del caballo, y de ahí lo envió como apóstol a los no judíos. Es decir, en aquel tiempo los judíos eran el pueblo especial de Dios, y estaban, también había los demás, o sea, eran los judíos y los demás eran los que les llamaban gentiles. Entonces, cuando Saulo tiene esta transformación radical, pues entonces ahora Dios le cambia el nombre a Pablo, y entonces lo manda que sea un apóstol hacia los gentiles. Él, que los veía como una amenaza, él que ayudaba a que los persiguieran, ahora Dios lo envía para que en su nombre y representación empiece a fundar pequeñas comunidades de personas creyentes llamadas iglesias. Entonces, Pablo, como antes trasladarse de un lugar a otro no era tan fácil como ahora, pues Pablo desde donde estaba les escribía cartas, les escribía epístolas, le llaman algunos, ¿verdad? Les escribía estas cartas con el fin de darles enseñanza, con el fin de animarlos a perseverar en la fe, o con el fin de a veces corregir algunas situaciones que ocurrían en las iglesias y que podían ser un peligro para esa comunidad. Así que, pues, Pablo escribió entonces la carta a los romanos, más o menos en el año 57 o 58, según dicen los historiadores, después de Cristo. Y él escribió esta carta estando en la ciudad de Corinto, en Grecia. Escribió esta carta y ahí conoció a una mujer que iba camino a Roma, que se llamaba Febe. Entonces él aprovechó que Febe iba para Roma, y entonces le manda esta carta por medio de ella. Pablo no conocía mucho a los creyentes de Roma, porque no se sabe quién fundó la iglesia en Roma, no se tiene el dato, pero sí estaba formada en parte por algunos de aquellos judíos que habían estado en el aposento alto cuando llegó la venida del Espíritu Santo. Entonces eran judíos, pero también había ya muchos gentiles que eran parte de la iglesia. Así que era una iglesia donde había judíos y gentiles en esta ciudad de Roma, que era esta ciudad que era la sede del Imperio Romano, el imperio de los más grandes que ha habido en toda la historia. Entonces era una ciudad muy importante, y ahí llegaban personas de todo el mundo conocido en aquel entonces. Entonces era una gran ciudad, y pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Una ciudad grande en su arquitectura, incluso la manera como ellos legislaban es la base de muchos gobiernos actualmente, el derecho romano. Entonces era una gran ciudad llena de filósofos y gente culta, pero también había esclavos y había personas de otras nacionalidades. Así que
Pablo encuentra a esta iglesia compuesta por judíos y por gentiles. El emperador Claudio expulsó como por 5 años a los judíos que estaban ahí en Roma, y después, cuando les permitió regresar, estos judíos encontraron que la iglesia pues era de puros gentiles, ya no tenían las observaciones o de las leyes que ellos tenían como judíos, porque pues eran gentiles, personas que yo creo que ni conocían las leyes que observaba el pueblo judío dadas por Moisés. Entonces podemos encontrar, ver que es una iglesia que cuando llegan los otros de regreso y llegan y encuentran ¿cómo? Sacrilegio, no están observando lo que nosotros aprendimos. Entonces está junto el material para una iglesia dividida, ¿verdad? Unos que creían que debían de seguir teniendo esas observancias y otros que las conocían poco o ni las conocían. Entonces Pablo, yo me imagino, llegó a sus oídos la situación que estaba surgiendo en esta iglesia, y por eso decide escribirles esta carta a los romanos, porque él desea que mediante esta carta, donde él expone las bases del evangelio, entonces el evangelio, que son las buenas noticias de Jesús, entonces cuando él les ponga esta enseñanza de manera concentrada en la carta, pues entonces él desea que este conocimiento del evangelio y el conocimiento de Jesús sirva para unir como un pegamento que una a esta iglesia. Entonces, por eso Pablo toma el tiempo para escribir esta carta, lo cual no era fácil para él, porque tenía ya, pues por su edad, problemas con la vista, y más adelante en Romanos leemos que él le dicta esta carta a un hombre llamado Tercio, ¿sí? Un hombre más joven, me imagino, que estaba con él, y Tercio es quien escribe la carta, pero quien la dicta es Pablo. Y como todo creyente, creemos que fue inspirado por Dios. O sea, no fue Pablo realmente, sino el Señor, a través de Pablo, inspirando a Pablo para que escribiera esta carta. Entonces, en esta carta de Pablo a los romanos, es un libro sumamente importante para todo creyente, porque tiene todas las bases del evangelio en un solo libro. Entonces, no vamos a poder cubrir todo el libro en esta ocasión por el tiempo. Vamos a ir solamente por 4 capítulos del libro de Romanos. Tampoco vamos a alcanzar a leer todos los 4 capítulos, pero sí algo de pues todo es importante, pero solamente algo esencial, con el propósito de inspirarlos a ustedes y de animarles a que en la semana pues le den una leída un poquito más profunda a esta carta. Así que este libro revela la justicia de Dios, nos revela a un Dios perfecto y un Dios totalmente justo, y es un Dios que crea una nueva humanidad, y es un Dios fiel que cumple las promesas que ya le había hecho a Israel muchos años atrás. Pero luego no solo a Israel, sino que viene y nos habla de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús como la base para todo creyente, y para que todo el mundo vengamos a ver en Dios a un Dios que nos da su justicia por el profundo amor que nos tiene. Así que vamos a empezar ya ahora sí a leer la carta. Romanos 1, los versículos 1 y 2 nos dice, Pablo se presenta a sí mismo y dice, ¿por qué o bajo qué autoridad él escribe esto? No es bajo Pablo, que quiere pues saludar solamente a los miembros de la iglesia, sino él se está presentando a sí mismo y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Ahí él está diciendo, Dios fue quien me apartó de los caminos donde yo andaba, me trajo a su camino, y ahora soy su siervo y soy apóstol, o sea, es decir, para levantar iglesias y cuidar de ellas. Entonces dice, voy a hablarles el evangelio de Dios que fue prometido hace mucho tiempo a través de los profetas.
Entonces, Cristo, mediante esta carta, va a llamar a toda la humanidad a venir bajo su amoroso reinado, porque en aquel tiempo eran muy poquitos los que conocían a Jesús. Y les dice Pablo que Dios tiene poder para salvar a las personas que confían en Jesús, a todo aquel que deposita en él su confianza. Este es un poquito de contexto. Revela la justicia de Dios, la cual siempre hace lo que está bien y lo que es bueno. O sea, Él viene a contarles de ese Dios que es justo y siempre hace lo que es bueno. Y también que es fiel para cumplir sus promesas. A través de todo el libro, estos son conceptos que están muy patentes, muy presentes ahí en el libro de Romanos. Romanos 1, del 3 al 6. Este evangelio, dice Pablo, este evangelio, estas buenas noticias, hablan de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Y ya sabemos, ¿verdad?, que Jesús físicamente era del linaje de la casa de David. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones a que obedezcan la fe. O sea, es a través de Jesucristo que se nos da el poder para convencer a otros de seguir la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes. O sea, les dice a los gentiles, ¿verdad? Ustedes también están incluidos, a quienes Jesucristo ha llamado. Y al hablarles a los gentiles, pues es que también nos está hablando a nosotros, que no somos, bueno, no sé de alguien aquí, pero al menos la mayoría creo que no somos judíos. Entonces, en el versículo 16 del capítulo 1, sé que las letras están pequeñas, pero yo voy a estar leyendo para ustedes si no traen su Biblia. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, dice Pablo, yo les escribo, pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué dice esto? Y es que no se avergüenza, porque en aquel tiempo la muerte de Jesús fue una muerte vergonzosa. La muerte de Jesús como un criminal en la cruz era una muerte vergonzosa. Y yo creo que como que nadie quería decir, pues yo conozco a Jesús, ¿verdad? Por estar en esa asociación con un delincuente. Es como si ahora dices, pues yo conozco a fulano que fue muerto en la silla eléctrica, o con la inyección letal, o lo condenaron a la horca, algo así. Entonces por eso dice, yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesús, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, este conocimiento de Dios es salvación para todos los que crean, sean judíos, les dice, imagínense qué fuerte que les está diciendo en la misma iglesia, donde están así como que no se caen bien unos con otros, y les está diciendo, es poder para salvación, para ustedes judíos y para ustedes gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, mediante esa creencia en algo que a lo mejor no estamos viendo, como está escrito. Y no sé si se acuerdan que hace tiempo un mensaje acerca del libro de Habacuc, y dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo dice, ustedes ya saben, judíos, que hace mucho se dijo que el justo por la fe vivirá. O sea, por esta creencia y esta fe en Jesús. Entonces, Pablo continúa, nos vamos a saltar hasta el versículo 21, y Pablo empieza a contar de nuevo la historia de la creación, y en el versículo 21 dice, empieza a decir cuál es la condición del hombre en general desde aquel tiempo. Empieza a decir, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y es lo que sucede cuando el hombre no conoce a Dios. Corremos ese riesgo, o más bien estamos extraviados en nuestras propias ideas, estamos con una venda en los ojos, ¿verdad? Dice aquí,
se oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se hicieron necios. Y es lo que pasa con el mundo intelectual ahora, ¿verdad? La gente se siente como con un criterio muy amplio y que ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, pareciendo ser sabios, la gente realmente, el hombre natural es necio. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Es decir, habiendo oído de quién es Dios, todavía se fueron a adorar, se abrazaron la idolatría. Entonces dice, haciendo imágenes de hombres, porque muchos adoraban, acuérdense, por ejemplo, en el libro de Daniel y todo, cómo querían que se adorara la estatua, y luego muchos, la situación aquella también de los israelitas adorando aquel becerro de oro. O sea, está refiriéndose a que el hombre, en esa necesidad de adorar a alguien, pues decide no adorar a Dios y se pone a hacer algo que, bueno, ahora pensamos que es algo tonto. Pues ¿cómo vas a adorar un animal hecho de barro o de cualquier otro material? Pues dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que muestra aquí entonces cómo las naciones están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. ¿A dónde lleva el no conocer a Dios? A vivir en el pecado y a ser egoístas, a ver cada quien por sus propios intereses. La mente entonces se corrompe y empieza a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, porque no tiene a Dios. Así que aquí Pablo está planteando esto, ¿verdad? ¿Cuál es la condición natural del hombre? En Romanos, los versículos 28 al 32, dice, y como ellos no aprobaron, no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No es que Dios tenga estas cosas para hacer, sino que dijo, bueno, ¿en el lodo quieren estar? En el lodo queden, hijos míos. Ahí hagan lo que quieran hacer. Entonces, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, necios, desleales, sin afecto natural, o sea, ni siquiera el afecto que deberían de tener a veces por sus padres o por sus hijos. Ahí está, implacables, sin misericordia. ¿Les suena conocido? Pues póngase a ver las noticias, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo, cosas terribles, pero no es de ahora. Toda la vida ha ocurrido esto, solo que ahora es más conocido por los medios de comunicación. Pero el hombre, dejado a sí mismo, oscurece su entendimiento y hace cosas que son antinaturales. Dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, sabiendo lo que Dios opina de esto, que es algo maligno, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, quien comete un abuso hacia un menor, quien hace, dice, es digno de muerte, es decir, merecedor de la muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, digo, no quiero tomar tiempo, pero ustedes están viendo las noticias, escuchando las noticias todos los días. Así que el hombre es culpable de todas estas cosas. Y aquí podrá haber alguien que diga, ay no, pero yo no soy pederasta, ay no, yo no ando robando, ay yo no hago tal. Pero todos, si analizamos bien, cometemos toda esta clase de no toda, pero algunas clases de estas malignidades. Simplemente el dejar de hacer lo bueno se convierte en algo malo. Entonces, aquí Pablo les está diciendo, el hombre está en una condición de maldad. Y ahí viene el juicio de Dios, es decir, la decisión de Dios. En Romanos 2:2, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad de Él.
¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú, que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dice, ¿cómo es que ves, sabes esto y no solo lo practicas, te complaces con ello, no sabiendo que el juicio de Dios lo que quiere decirte es que te quiere llevar al arrepentimiento? Quiere que dejes de hacer toda esa malignidad, toda esa maldad. Y los judíos que estaban en esa congregación, pues creían que esto no aplicaba a ellos, porque ellos conocían la ley desde su niñez y practicaban todas estas observancias físicas. Los diezmos, no comer carnes inmundas, asistir a la sinagoga, guardar el sábado, y decían, pues eso no es para nosotros, pobres de los gentiles, ¿no? Pero esto no aplica, en nosotros no aplica. Entonces, porque dicen, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, y Dios le hizo las promesas a Abraham, así que nosotros estamos libres de todo esto que Pablo está escribiendo aquí. Pero entonces Pablo les tiene otra noticia, ¿verdad? Y les dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido en la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad. O sea, tú que te sientes la última Coca-Cola del desierto, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de ustedes. O sea, los gentiles veían que los judíos pues también pecaban y también hacían cosas que no debían hacer, y por eso decían, pues entonces, ¿dónde está su Dios? ¿O cuál es la verdad que ellos conocen si también ellos pecan y también roban y también, acuérdense que los judíos son conocidos como un pueblo que, porque son muy administrados y ordenados, tienen dinero, entonces prestaban, siempre han prestado dinero a altas tasas de interés que se llama usura. Entonces los demás los veían todo lo que hacían, pero eso sí, bien guardadores de la ley y bien asistentes a la sinagoga y guardadores del sábado, pero realmente los demás pueblos los estaban viendo cómo vivían. Entonces dice, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Se acuerdan que esa señal de la circuncisión era establecida como señal del pacto de Dios con Abraham? Entonces los judíos tenían esa ordenanza de circuncidar a los niños al 8º día de nacidos, y ya con eso eran parte del pueblo de Dios. Pero dice, sí, haber hecho eso te aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, no te sirve de nada. ¿Qué le hace que esté circuncidado? ¿Eso qué? Es un mero acto físico de obediencia, pero ¿eso qué? Si tú no guardas la ley, vienes a ser como el otro que no está circuncidado, igualito. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, es decir, si un gentil sí guarda la ley, ¿no será tenida como si hubiera sido circuncidado? O sea, ¿vale más la obediencia de alguien, aunque no esté circuncidado, que tú te sientas privilegiado nada más por ser parte del pueblo de Israel? Y el que físicamente es incircunciso, es decir, no tiene hecha la circuncisión, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, él, obedeciendo, él te condena a ti, que siendo circuncidado y no obedeces, va a decir, pues eso de qué le vale, de qué le sirve. Entonces imagínense que está aquí esta carta siendo leída en esa congregación, y que tú eres judío y que te están leyendo esto, pues por eso no lo querían matar. Pues imagínense, todo era algo sumamente fuerte lo que les estaba diciendo para ellos, ¿no?
Así que el punto de Pablo aquí es que la justicia no depende de esas obras físicas. Dice, lo exterior no hace a nadie judío. O sea, no porque tengas circuncisión es que ya eres judío. Ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. O sea, cuando una persona tiene ese cambio, ese proceso hacia el arrepentimiento, entonces dice Dios, este sí es verdadero judío de corazón, porque al tener esa circuncisión del corazón está eliminando aquellas áreas de su vida que hacen mal. Entonces, por eso dice, ser judío es ser judío interiormente, no meramente una señal física, que además se la practicaron sin que él decidiera, ¿verdad? Pues tenía 8 días de nacido. Así que han de decir los judíos, bueno, entonces ¿qué ventaja tiene que yo soy judío? Y dice aquí, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y todos reconocemos que esta palabra nos ha llegado a través de los judíos que han tenido ese sumo cuidado en preservarla íntegra. Ya todos sabemos, ¿verdad?, que han sido encontrados manuscritos en unos cántaros cubiertos con cera en unas montañas y están igualitos que los que conservan en otras partes del mundo, en museos, están igualitos, porque ya han escuchado, ¿verdad?, todos los métodos que hacían de preservación de la palabra. Entonces dice, gracias a ustedes judíos, pues es que esa ley de la Torá, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pues esos han llegado hasta nuestros días, y hasta los días de Pablo, pero han llegado hasta nosotros en el siglo XXI. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? O sea, porque a alguien le falta fe, ¿eso hace que Dios no cumpla sus promesas? De ninguna manera. O sea, el carácter de Dios es de fidelidad. Dios es fiel independientemente de lo que el hombre decida y haga. Dice, de ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea, y para nuestro dolor lo digo, mentiroso. Así está escrito. Y entonces él se refiere a una escritura antes, ¿verdad? Dice, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Hay que ubicarnos. Pablo les está hablando a una congregación de judíos y gentiles y les está diciendo, si tú eres mentiroso, pues ¿eso qué? Dios es siempre veraz y fiel, independientemente de cómo el hombre sea. Dice versículo 5, pero si nuestra injusticia pone o hace notar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. O sea, está hablando la ira de Dios, ¿verdad? Ese sentimiento profundo de enojo al ver la maldad del hombre. Entonces aquí dice, pues si nuestra injusticia entonces hace notar la justicia de Dios. Cuando el hombre es malo, entonces es cuando más se nota que Dios es justo y que Dios es bueno. Entonces Pablo les pregunta, a ver, ya que les dije que la condición del hombre es ir continuamente al mal y que también unos y otros están en este camino, entonces ¿a qué conclusión llegamos? Y dice Pablo era un maestro de la argumentación. O sea, Pablo, y este es un contraargumento, ¿verdad? Si todo el mundo está haciendo esto, pues entonces ¿cuál es la conclusión? Y aquí dice, ¿acaso los judíos somos mejores? Incluyéndose él, ¿verdad? Porque él era judío. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Todos. Así está escrito. Y se refiere ahí a un salmo, al Salmo 53. Dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno.
Ninguna persona, ni la Madre Teresa, ni ninguna persona humana, ningún ser humano es justo. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces, aquí está diciendo, la condición de la humanidad es toda igual. Todos pecaron, todos estamos haciendo obras de maldad. Pero entonces dice, bueno, esa es la conclusión. Pero ¿cómo es que hemos llegado a esa conclusión? Y dice aquí, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están sujetos a ella, es decir, pues los judíos en aquel tiempo conocían la ley, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto, es decir, culpable delante de Dios. Si no hubiera esa ley, no habría nada que nos condenara, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas por la calle y luego te encuentras un letrero que dice no pise el pasto, entonces, y tú vas y pisas, pues entonces estás quebrantando esa regla. Pero tú, si no estuviera esa regla ahí, podrías pisar el pasto tranquilamente, pero no te darías cuenta que estás quebrantando la ley, ¿verdad? Entonces la ley, su propósito es marcar lo que está bien y lo que está mal. Ese es el propósito de la ley. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer lo que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, si haces lo que tienes que hacer, pues qué bien haces, ¿eso qué? Más bien la ley está para que te des cuenta cuando obras mal. O sea, si tú vas ahí por Periférico o por López Mateos y tú ya sabes los límites de velocidad y tú excedes, pues entonces estás quebrantando la ley. Pero si tú vas a menos de 80, te dice que máximo 80 y vas, pues qué bien haces, pues eso es lo que tienes que ir haciendo, eso no te da ninguna gloria. Qué bueno que obedeces, pero no va más. Entonces, aquí viene un concepto que se llama la justificación. Justificación. Dios justifica al hombre de su condenación mediante la muerte de Cristo. Esta es la respuesta de Jesús. Ante la maldad de la humanidad, Dios responde a través de su Hijo Jesús, un punto que se aclara más adelante. Entonces, en Romanos 3, 21, 22 dice, pero ahora, vamos dejando aparte la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos libra de culpa. O sea, todos pecamos, todos merecemos morir, pero Dios nos da a conocer de qué manera nos va a librar de esa culpa. Y esto se comprueba leyendo los libros de la ley y los profetas, o sea, los escritos desde antes. Dice, Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo. Te está diciendo, o sea, eres culpable, mereces morir, pero si tú crees en Jesús, en el sacrificio que vamos a ver más adelante, entonces eso te exime o te libra de culpabilidad. No por ti, por Él. Romanos 3:23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Pero las buenas noticias o las buenas nuevas de este evangelio que yo les doy a conocer, dice Pablo, o que les estoy recordando, porque ya eran una iglesia constituida, dice, las buenas noticias es la respuesta de Dios. Dice en Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo tomando sobre sí el pecado de toda la humanidad, entonces nos redime, es decir, quita la culpa de nosotros. Así que Cristo viene a ser la expiación, o como les dijeran en términos ahora conocidos para nosotros, el chivo expiatorio. Obviamente Él es Dios, pues en la carne, pero en Él se expían o se cumple la condena que mereceríamos nosotros de morir
por nuestros pecados. Entonces, Romanos 2:25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, y les habla en un lenguaje conocido, ¿verdad?, para los judíos. Acuérdense de los rituales que tenían ellos de los sacrificios y todo, que precisamente apuntaban a este momento, a cuando Cristo iba a venir a morir. Dice, un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Los dejó, bueno, hagan lo que quieran, vivan así, les dijo, ¿verdad? Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo. O sea, hay un pago por el pecado, la muerte. Dios es justo. Y ese pecado tenía que pagarse. Y Dios no puede decir, bueno, pues se los voy a pasar, que no pase nada. No. Ese pecado requiere la pena de muerte, cubierta por Jesús. Dice así, Dios es justo, pero a la vez justifica a los que tienen fe en el sacrificio de Jesús. ¿Se fijan? Este es el Evangelio, paso 1, 2, 3, 4. Ahorita estamos, toda la humanidad es culpable, toda la humanidad merece morir, pero Dios responde ofreciendo a su Hijo Jesús para que cubra nuestras faltas. ¿Se fijan cómo Pablo está dando una enseñanza sólida, pero firme a esta congregación? Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, la ley es nada más para que te des cuenta que pecas. Pero el guardar la ley no te libra de la condena, porque de todos modos pecas. Lo que te libra es la gracia, el regalo de Dios. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, porque también a ellos los creó, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Se requiere la fe de unos y de los otros. Así que es justificación por la fe en la obra de Jesús, en creer en su sacrificio. Entonces, esta palabra justificación se repite muchas veces por todo el libro de Romanos, así que pues vale la pena definirla. Justificación es un término legal. Se trata del veredicto que un juez pronuncia cuando una persona es declarada inocente de las acciones en su contra. O sea, no le está diciendo, bueno, pecaste, pero te declaro no culpable. Le está diciendo, no está diciendo eso, está diciendo, pecaste, pero por la fe en Jesús, por mi Hijo Jesús, te declaro como si no hubieras pecado. Te declaro inocente. No es lo mismo no culpable que inocente. ¿Sí hacemos esa distinción? Entonces te declaro como si tú no hubieras pecado. Esto es lo opuesto a la condenación. Además, la palabra justo proviene de la misma palabra griega y quiere decir que la persona justificada es encontrado justo. De esta manera, tú y yo y todos los que creemos en el sacrificio nos podemos llamar justos, pero no en nosotros mismos, pero sí somos justos. La justificación es más que el perdón, es la declaración positiva de que una persona es justa. Así que nosotros venimos a tenemos paz para con Dios, porque fuimos perdonados y declarados inocentes, y eso nos incluye en una nueva familia. Cuando tú tienes la fe y declaras que tú crees en ese sacrificio y te aferras a ese sacrificio, entonces tú ya eres parte de una nueva familia de creyentes, ya estás incluido ahí, que son los creyentes que son del nuevo pacto, que no requiere la circuncisión, sino que requiere la fe en el sacrificio.
y también nos da acceso a un nuevo futuro, es decir, a una vida que está siendo transformada poco a poco en esta vida terrenal, pero a una vida totalmente transformada cuando vayamos a Jesús. Iba a decir que cuando Jesús venga, pero pues qué tal que nos toque ir primero a Él, ¿verdad? Así que aún la fe que tenemos nos es dada como un regalo. No es nuestra fe, es la fe de Jesús. La fe de Jesús es esa fe que nos salva. Entonces Dios nos da el remedio y el trapito, nos da todo. Tenemos que levantar la mano para tomar eso. Hay que hacer algo. Entonces ahí los judíos pues han de haber estado moviéndose en sus sillas o en el piso, no sé dónde estaban sentados, pues incómodos, porque dicen, bueno, ¿y qué de nuestro padre Abraham, en el que nos han enseñado que si guardamos todas estas leyes somos parte del pueblo? Todavía me imagino que su mente era un torbellino, y entonces les dice, les recuerda, ¿se acuerdan la historia de Abraham? Que Dios le prometió que a través de sus generaciones iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, pero pues estaba refiriendo a que por las generaciones de Abraham de ahí iba a venir Jesús, ¿verdad? Entonces dice, en el capítulo 4, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aún Abraham es llamado el padre de la fe, porque aún antes de que hubiera ninguna obra, él todavía estaba circuncidado y ya le fue tomado por justicia. Y ahí les está comprobando. Pues también su padre Abraham tuvo que tener fe. Las obras de su padre Abraham no es lo que los salva a ustedes. Es la fe que él tuvo para actuar. ¿Se acuerdan que Dios le decía, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? Y luego cuando le prometió que iba a tener un hijo, y Abraham creyó. Por eso es que no es su madre Sara, ¿verdad? Porque Sara hasta se rió de la promesa. Pero Abraham creyó, aún sin que todas las cosas fueran hechas, Abraham ya estaba con fe. Por eso es llamado el padre de la fe. Pero entonces, ustedes judíos no son salvos por las obras de su padre Abraham. O sea, su padre Abraham tuvo fe. Y de ahí viene el que más tarde físicamente iba a nacer y por el cual entonces sí, ustedes iban a ser justificados. Versículo 4, estamos ya casi por terminar. Dice versículo 4, pero el que obra, es decir, el que hace acciones, por ejemplo, si una persona trabaja, dice, no se le cuenta el salario como gracia. Ah, mira, te voy a pagar tu quincena porque soy bueno y te voy a regalar este dinero. No, uno recibe su paga porque trabajó. Entonces, quien me debe, mi patrón me debe, no me está regalando nada, me debe porque yo ya trabajé, ¿verdad? Entonces dice aquí, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no trabaja, el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe le es contada por justicia. O sea, aunque tú no hicieras obras, pero crees, ya te es contado como si fueras justo. O sea, gratis. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya el rey David en sus canciones allá en el campo, o a lo mejor cuando ya era rey, no sé cuándo escribió esto, ahí con su arpa cantando, decía, bienaventurados aquellos cuyos pecados o cuyas maldades o iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Fíjense, ahí está hablando ya David inspiradamente de la sangre de Jesús que cubre multitud de pecados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, bienaventurados todos los que estamos aquí y todos los que están alrededor del mundo que ya creen también. ¿Es pues una bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Ahora les digo, a ver, entonces esa bienaventuranza, con todo lo que les he dicho ya, ¿es una bienaventuranza solo para los de la circuncisión, para los judíos? ¿O también para los de la incircuncisión?
porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en incircuncisión? Pues le fue contado cuando todavía no se circuncidaba, o sea, todavía no hacía obras, solamente creía. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, la circuncisión vino a ser una consecuencia, una comprobación de una señal que Dios decía, ok, esto quiere decir entonces que tú creíste, pues esta es una señal, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. O sea, Abraham le fue contado por justicia para que él fuera padre de todos los creyentes que no están circuncidados, o sea, de todos los gentiles. Dice, a fin de que también a ellos les sea contada, la fe les sea contada por la justicia. Y padre también de la circuncisión, o sea, para los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que Abraham creyó contra toda esperanza. No había esperanza de que fuera a tener hijo, no había esperanza de nada de lo demás. No sabía ni a dónde lo estaba mandando Dios, y sin embargo Abraham creyó contra toda esperanza, creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. ¿Se acuerdan cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo? Y creyó contra toda esperanza, porque dijo, bueno, pero si me dio el hijo, siendo mi esposa estéril y yo mayor, y ahora me dice que lo sacrifique, entonces ¿de dónde van a salir todas esas generaciones que me está prometiendo? Sin embargo, contra toda esperanza creyó y esperó. Y se acuerdan que conocen la historia, ¿verdad? Que Dios no permitió que el hijo fuera sacrificado, simplemente se glorificó Dios en la fe de Abraham. Dice, sino también nosotros, Dios tomará en cuenta nuestra fe. ¿Nuestra qué? Nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. A nosotros creemos que Jesús vivió, murió, fue levantado de entre los muertos. Entonces ahí está nuestra fe. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Jesús muriendo nos justifica, pero también resucitando nos levanta a todos junto con Él. Qué maravilloso, ¿verdad? A pesar de que somos malos. Así que son los 4 capítulos que veremos en esta ocasión. Son los 4 capítulos, pero espero, hermanos, que de corazón sí esté siendo muy claro Pablo de qué está hablando, de ese evangelio que espera que mediante esta enseñanza, de estas bases, la iglesia se una. Dice, ustedes tienen que estar unidos porque están en lo mismo, pecaron igual, pero Dios hizo provisión para ustedes igual, y si tienen fe, entonces son lo mismo, ¿sí? Así que justificados por la fe sería el tema de la carta, que somos justificados por la fe. Y como conclusión, entonces toda la humanidad está en el pecado y necesita ser rescatada. El rescate no se lleva a cabo por tratar de observar las leyes. Y la justicia de Dios ha rescatado al mundo a través de Jesús, para crear la familia de Abraham multiétnica, o sea, de todos los grupos, de toda lengua y nación, pero basado en la fe. Así que, pues, qué agradecimiento debe producir esto en cada creyente, de saber que a pesar de nuestras maldades, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que viviera, se sacrificara muriendo en la cruz y resucitara y nos llevara a nosotros junto con Él en este sacrificio. Y esto nos sirve para vivir esta vida sabiéndonos amados, perdonados, justificados. Rehabilitados. Vamos orando.
Gracias, Padre Santísimo. Gracias porque en tu plan estuvimos nosotros, aunque nosotros ni te conocíamos, tú ya habías hecho provisión de justicia para nosotros. Gracias, Padre, porque eres tan amoroso que fuiste capaz de soltar a tus hijos sabiendo que con sus propios caminos iban hacia el mal y hacia la muerte, y en ese amor tú los dejaste en libertad de decidir, pero sabiendo esto, a dónde iban a ir sin ti, las consecuencias de su pecado, por amor, tu Hijo Jesús, el Verbo, decidió hacerse carne y venir a esta tierra para seguirnos mostrando ese amor a cada uno de nosotros. Y no solo a nosotros, a toda la humanidad, aunque no te conocen todavía, Dios. Gracias porque eres un Dios bueno, te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu perdón inmerecido. Gracias, Señor, por ese sacrificio que cubre todas nuestras faltas. Ayúdanos, pues, a estar conscientes cada día de lo que costó ese sacrificio para que no deseemos pecar, para que deseemos estar en esa paz que costó tan cara, en esa paz que costó la vida de Dios en la carne. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haber mandado al apóstol Pablo e inspirado para que nos dijeran hasta este tiempo, Señor, la gracia y el regalo inmerecido que tú nos das. Bendito y alabado seas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.